Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Karina Rodríguez y junto con Daniela Osorio vamos a estar trabajando el módulo 2, lo colectivo, sus dimensiones ontológicas, epistemológicas y políticas. Ustedes han trabajado en el módulo 1 respecto a las tensiones que están involucradas en el problema de la comunidad. Y acá en este módulo 2, lo que nos interesa es hacer como un ejercicio de problematización, de pensamiento crítico, a visualizar el carácter colectivo de la vida. Nosotros nos vamos a repartir, digamos, a distribuir las temáticas de este módulo, que se compone como de dos puntos. Daniela va a estar trabajando el punto 2, que tiene relación con la dimensión política de lo colectivo, y yo voy a empezar trabajando la cuestión de la pluralidad de lo colectivo y su expresión en lo social, cuestiones como la heterogeneidad y la diferencia, entre otras cosas. Esto no significa que sean cuestiones separadas, sino que nosotros lo que hicimos en el curso es eh, tomar algunos autores como referentes para pensar estas cuestiones y bueno, y ponerlas a jugar con esto que nos interesa, que nos aporte al problema de lo colectivo. Cuando hablamos de dimensiones ontológicas, nos estamos refiriendo a las cuestiones del ser, de la existencia, de cómo se constituye el ser, cuál es su carácter. Cuando hablamos de las cuestiones epistemológicas, hablamos de cómo producimos conocimiento, cómo sabemos, cómo conocemos acerca de las cosas, de nuestra existencia. Y cuando hacemos referencia a las dimensiones políticas, nos referimos a la cualidad, cómo se da, cómo se configura esa existencia humana. Esto como introducción, este, bueno, para ponernos a tono, en sintonía, eh, a qué nos referimos con esto, porque bueno, vamos a hacer mucho énfasis en la cuestión política, por ejemplo, y cuando decimos política, hablamos básicamente a cuestiones de transformación social y no a cuestiones relativas a la política, si se quiere, ¿no? Sino a todo lo que tiene que ver con los seres humanos viviendo con otros. Esta es la idea que queremos como transmitir y cuál es el carácter y las cualidades de esas relaciones sociales. Para empezar con el punto 1, lo denominamos como la pluralidad de lo colectivo y su expresión en lo social, tomamos a dos autoras, una ustedes ya la conocen, que es Ana María Fernández, porque bueno, la han trabajado en otros cursos, especialmente en psicología social, pero tomamos acá el artículo Las diferencias desigualadas, que es un artículo escrito en el 2009. Ana María Fernández, bueno, es psicóloga, es psicoanalista, es argentina, es profesora docente de la Universidad de Buenos Aires, ha trabajado en cuestiones de acción colectiva, de sujetos políticos, se ha preocupado, se ha interesado por procesos emergentes de la acción colectiva. Eh, y la otra autora es Claudia Salazar, que es mexicana, es profesora en la Universidad Autónoma de Xochimilco. Este, mm, y ahí vamos a trabajar el artículo de ella del 2011, que es Comunidad y Narración, la identidad colectiva. Estas autoras, desde distintas perspectivas, nos abren interrogantes. Básicamente, esto es bien interesante porque eh, este módulo tiene muchas interrogantes, nos abre esas interrogantes que no implican buscar respuestas, sino que implican justamente problematizar, cuestionarnos, poner en cuestión algunos conceptos tradicionales,
tanto de las ciencias sociales humanas, tanto de la antropología, de la sociología, de la filosofía, y colocar como el debate y la discusión de algunos conceptos como más tradicionales que se han venido desarrollando, y ellas entonces toman como antecedentes algunos autores. Ustedes van a ver que Fernández va a tomar a Foucault, por ejemplo, va a tomar a Derrida, a Deleuze, a Guattari, y Claudia Salazar va a tomar más bien líneas como más filosóficas, a Espósito, a Walter Benjamin. Cuando ustedes empiezan a hacer estas lecturas, ustedes van a ver ahí por ahí como dos perfiles, pero sin embargo hay diálogo, ¿no? Hay cuestiones que son comunes entre ambas autoras, ¿no? Que son preocupaciones comunes. Entonces, bueno, para empezar con Fernández, eh, ahí el primer planteo es que ella distingue tres dimensiones problemáticas. Eh, Estas dimensiones problemáticas tienen que ver con estas dimensiones política, epistemológica y filosófica, y esto ella lo va a traer o a trabajar en relación a su idea fuerza en este artículo, que es la idea de diferencia desigualada. Entonces, para entender cómo llega la autora a desarrollar o a distinguir estas tres dimensiones problemáticas en el problema de la diferencia, porque ella lo trae como la pregunta por la diferencia o el problema por el problema de la diferencia, necesitamos como hacer un recorrido histórico para de alguna manera entender cómo se generó, cómo se produjo la noción de diferencia, el pensamiento de lo diferente, ¿no? Y bueno, y aquí tenemos como, ella nos lleva por algunos eh, estudios, digamos, ¿no? Estudios situados contextualmente en diferentes lugares, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, Latinoamérica, eh, e incluso de los movimientos más políticos, sociales, y cada uno de estos estudios se preguntan o colocan el énfasis en determinadas situaciones respecto a qué es lo diferente, ¿no? Em, estos estudios que surgen a finales del siglo XX, en una especie de entender y dar cuenta de las cuestiones diversas, las cuestiones de la diversidad cultural del mundo globalizado, este, em, que de alguna manera lo que ponen sobre el tapete son dos grandes tensiones, ¿no? La tensión entre las sociedades pluralistas y, las sociedades más que buscan como la pertenencia identitaria, ¿no? Entonces, a partir de esas dos grandes tensiones, las ciencias humanas y las ciencias sociales empiezan a buscarle otro sentido, ¿no? A ese multiculturalismo de este mundo globalizado. Y así surgen estos diversos estudios. ¿Qué tienen en común esos estudios? Justamente el contexto en el que surgen, y además a la vez que son pensamientos académicos, son teorías, en algunos casos, por ejemplo, podemos mencionar los estudios postcoloniales o los estudios posfeministas o la teoría queer, o los estudios multiculturales de Estados Unidos. A la vez que son académicos, también son políticos, porque pretenden generar una transformación social, proponen reformular las ideas clásicas que hasta ese momento, donde se desarrollaban esos debates, esas tensiones entre las sociedades pluralistas y las pertenencias identitarias se daban, ¿no?
proponen reformular ideas clásicas de democracia, de pueblo, de nación, de ciudadanía, bueno, entre otros muchos conceptos que eran tradicionales en las ciencias sociales. Y en esto de la transformación social, también proponen un pensamiento crítico, ¿no? Un pensamiento crítico, un pensamiento que nos lleve a problematizar cuestiones de la vida, ¿no? Cuestiones que hacen bueno, cómo esto, ¿no? Cómo se constituye, cómo se conforma, de qué está hecho esta diferencia, qué, desde dónde, ¿no? ¿Qué entendemos por diferente? ¿Desde dónde lo pensamos? ¿Cómo se construye? ¿No? ¿Y cuál es la naturaleza de lo diferente? Entonces, esta pregunta por la diferencia, eh, cuando Fernández la trae como el problema de la diferencia, ella lo que dice es que, bueno, lo importante es poder correrse de la diferencia como lo no idéntico, ¿no? Si nosotros hacemos ese recorrido histórico que estábamos haciendo, la base epistémica que produce las diferencias desigualadas eh, es esta, ¿no? Entender que la diferencia es lo no idéntico. Ella dice que la diferencia solo puede ser pensada como negativo de lo idéntico. Hasta ese momento se pensaba de esa forma, digamos, el pensamiento moderno pensaba la diferencia es lo que es lo otro, ¿no? La diferencia como el otro, la diferencia que solo puede ser pensada como alteridad, que el otro aparece ahí como amenazante, como algo por descalificar, como algo inferior, como alteridad, digamos, ¿no? Y además plantea la diferencia en el orden del ser, en esta cuestión de lo ontológico, en la dimensión ontológica, el ser diferente, ¿no? A partir de rasgos que construyo mi identidad, a partir de ese rasgo me hago diferente al otro, ¿no? Y este rasgo, en realidad lo que hace es colocar una idea esencialista, de totalidad, ¿no? Como homogeneizante, ¿no? Como identidad como unidad, ¿no? Identidad también como mismidad. Entonces, estas tres cosas, estas tres cuestiones, ¿no? Que son como el basamento epistémico, filosófico, político y ontológico de la diferencia, eh, llevan a Ana María Fernández a hacerse preguntas, ¿no? Preguntas que nos descoloquen de ese lugar, ¿no? Y una de las cosas que se pregunta es cómo operar con una lógica de la diferencia que no se sostenga en ese fundamento, en ese basamento, en ese a priori epistémico de la diferencia como anomalía de la identidad, ¿no? Lo que nos lleva a pensar también, o a preguntarnos también, por cuáles serían las categorías conceptuales que no operen como ese fundamento de las desigualdades políticas, ¿no? De las diferencias desigualadas que generan esa forma de pensar la diferencia, ¿no? Y bueno, hay algunos conceptos que ustedes ya también manejan de haber leído a Fernández en otros artículos que tienen que ver con generar otras herramientas, otras formas de pensar, otras herramientas de visibilización, otras herramientas de enunciación, de dispositivos biopolíticos, ¿no? La diferencia desigualada opera dentro de dispositivos de poder, ¿no? Ahí es donde ella toma las ideas de Foucault, la idea de biopolítica y de las relaciones de poder. Entonces, lo importante aquí entonces es tener como esta posibilidad de enunciar, de visibilizar el cómo se genera, ¿no? Cómo se genera
estas diferencias desigualadas. No es que no ocurre que se genera una diferencia y luego en esa misma sociedad se generan desigualdades, ¿no? No, sino que esto se constituye como en un mismo momento, como en una forma simultánea y dentro de relaciones de poder. Entonces, poder visibilizar, elucidar, enunciar, problematizar, desnaturalizar estas cuestiones que están como cristalizadas en estos dispositivos es como algo bien importante y como central en este concepto, ¿no? La otra cuestión es la multiplicidad, la noción de multiplicidad, ¿no? Las diferencias son múltiples, las desigualdades son múltiples. El pensamiento de Fernández nos coloca en un pensamiento complejo, en un pensamiento multidimensionado, y de ahí también esta necesidad de pensar también la cuestión de la dimensión epistemológica, ¿no? El cómo entendemos, cómo pensamos, cómo conocemos, ¿no? Ya no desde nuestras tradiciones unidisciplinares, ¿no? Sino que se hace necesario aquí colocar eh, múltiples dimensiones, ¿no? Múltiples miradas, múltiples diálogos, eh, para entender estas cuestiones que son plurales, que son heterogéneas, y romper con esta idea tradicional de la diferencia o de lo colectivo como algo total, eh, homogeneizante, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella dice en un momento, en un pasaje, dice, desde esta perspectiva, donde la diferencia es pensada como negativo de la identidad, en el mismo movimiento en que se distingue la diferencia, se instituye la desigualdad. Es en ese movimiento, digamos, ¿no? Ese movimiento es simultáneo. Entonces, no se trata de la mera diferencia. ¿No? Y por eso trae también a Deleuze en esto de las diferencias de diferencias, ¿no? Se trata de diferencias desigualadas que sostienen la producción y la reproducción de discriminaciones, de exclusiones, de exterminios, de estigmatizaciones, de muchos siglos, digamos, ¿no? Pensando y accionando, porque bueno, pensamos y también actuamos, ¿no? De acuerdo a estos determinados modelos o modos de pensamiento. Entonces, no se trata de la mera diferencia, ¿no? Se trata de diferencias que producen desigualdades, que producen relaciones de poder donde se generan distintos modos de relaciones sociales. ¿Eh? Pasamos a la siguiente. Pasamos ahora, y no con esto vamos a dejar el pensamiento de Fernández, después lo vamos a retomar un poquito más adelante. Pasamos ahora a lo que dice Salazar. Salazar, el énfasis está puesto en la cuestión de la comunidad, ¿no? Ella se preocupa por qué es lo común. Y ahí lo que trae ella es desde un pensamiento más filosófico, una frase que la trae Nancy, dice, lo común no es otra cosa que la diferencia, ¿no? Y ahí, si bien nosotros podemos ver que hay semejanzas o que hay diferencias con el planteo de Fernández, en realidad está planteando lo mismo, digamos, ¿no? Hay algo que nos constituye, en la diferencia. ¿tá? Y es eso, ¿no? Lo común no es otra cosa que la diferencia. Entonces, para trabajar esta cuestión que es central en este artículo, comunidad, narración, ella trabaja también en la cuestión de las identidades colectivas, la cuestión del nosotros, de cómo se constituye el nosotros. Ella dice que el nosotros es la expresión de comunidad,
pero ese nosotros no es homogéneo, es un nosotros, y ahí ustedes van a ver en la escritura del texto que hay un guión, digamos, ¿no? El nosotros aparece guionado, ¿no? Porque es ese nosotros que solo es posible con otros, ¿no? Ese encuentro, ¿no? Ella va a hablar va a hablar de encuentro, va a hablar de narración del encuentro, eh, y va a hablar, bueno, de las comunidades, ¿no? No de una comunidad, sino de comunidades plurales. Entonces nos encontramos con otros, y en ese encuentro con otros construimos el nosotros, en esas pluralidades de diferencias. Ahí construimos lo común. Así como Fernández hace todo un recorrido por esta cuestión de cómo se construyó, ¿no? la noción de la diferencia a fines del siglo XX y cómo lo trae a partir del multiculturalismo y la globalización. Salazar lo que tiene una perspectiva más comunitarista, ¿no? Más desde la sociología y de la antropología, una mirada más de ahí, y dice que tradicionalmente esa perspectiva comunitarista ha pensado la comunidad como sujeto colectivo, construido a partir de procesos identificatorios, donde a partir de ahí se establece lo diferente como algo externo, ¿no? como que se asignan modos de pertenencia, modos de inclusión, modos de exclusión, quién, quién pertenece, quién no pertenece a una comunidad, ¿no? Donde se pone en juego el reconocimiento recíproco como una modalidad de construir el nosotros, a partir de eso que se tiene en común, y que eso permite la configuración de identidades colectivas, permite estrategias de acción política. Entonces ella lo que hace es, con este planteo, con esta perspectiva comunitarista, si bien ella rescata cuestiones, ¿no? como de alguna manera positivas, porque plantea que, bueno, que esta perspectiva, ese reconocimiento recíproco permite la movilización, permite la lucha, permite la reivindicación de la acción y la acción colectiva. También nos tiene que posibilitar como pensar en desafíos, problematizar los riesgos, digamos, que ello supone, ¿no? Y estos riesgos nos llevan a la necesidad de pensar en desafíos que son desafíos éticos y que son desafíos políticos de esta perspectiva, ¿no? Ese anclaje más territorial, donde lo común para las comunidades son las historias, los elementos culturales, también podrían llevar a la emergencia de procesos que fusionen, que totalicen, ¿no? que generen a partir de integraciones sociales, que generen también identidades que son totales, que son homogéneas, ¿no? Que son identidades que están conformadas a partir de la base de la negación de las diferencias, ¿no? Y que entonces esto implica que de alguna manera se muestre como verdad absoluta, ¿no? Con características comunes esenciales. Esto es algo que Fernández también lo trabajaba, ¿no? Esta cuestión de que no se trata de buscar verdades absolutas, sino de romper con los binarismos, estos binarismos clásicos, ¿no? De la homogeneidad, heterogeneidad, colectivo, singular, ¿no? Estas cuestiones que estamos como, ustedes ya lo trabajaron en el módulo 1, y que es necesario, bueno, de alguna manera romper con esta idea de que estos procesos de identidades colectivas no se conforman por características comunes esenciales, ¿no?
porque esto lleva justamente a negar las diferencias, a negar las transformaciones. El rechazo, ya sea implícito o el rechazo explícito a lo diferente, ahí es donde está la génesis de construcciones que son más totalitarias, más violentas, más fundamentalistas, propias de esta época en la que vivimos, ¿no? Entonces todo eso nos desafía, ¿no? Nos desafía en cómo construir conceptos, categorías conceptuales y categorías metodológicas que nos permitan entender y que nos permitan construir otros modos de pensar la diferencia, que no se constituyan en negación de las diferencias, ¿no? Y en exclusión de ese otro, que como decía Fernández, puede llegar a ser amenazante, ¿no? Entonces, Claudia Salazar lo que hace es identificar rasgos diferenciales en la constitución de esa comunidad. Hay una comunidad entonces que nosotros podríamos decir que se constituye como una comunidad trascendente, fundamental, esencial, con estas características, donde se valorizan cuestiones más bien morales, si se quiere, ¿no? Con cuestiones absolutas, con cuestiones de unidad, ¿no? Y una perspectiva de comunidad contingente como otra perspectiva, como un proceso que está en devenir, en constante cambio, que posibilita la acción política en una permanente destitución, constitución de esas identidades, ¿no? Es una comunidad contingente donde los procesos de transformación, se dan procesos de transformación desde una perspectiva que introduce esta dimensión de lo político que hablábamos hoy al principio, ¿no? Entonces, estos dos rasgos diferenciales que trae Salazar es central para entender, su pensamiento, ¿no? Para poder pensar distinto, tenemos que de alguna manera entender que no hablamos de la comunidad, ¿no? Que hablamos de las comunidades, de pluralidades, de heterogeneidades y de contingencias. Entonces, para seguir con la línea de pensamiento de Salazar, hay como tres elementos que son fundamentales, ¿no? Que son el encuentro, la construcción del nosotros y la narración. Cuando hablamos del encuentro con otros, hablamos de esta cuestión que es inherente, ¿no? Inherente a la condición humana, ¿no? La comunidad es condición de la existencia humana, no puede ser eludida, dice Claudia Salazar, ¿no? El tema ahí es cómo se vive esa existencia con otros, ¿no? La forma en que estamos con otros. No se trata entonces de buscar la identidad en la homogeneidad, ¿no? Sino de la búsqueda de distintas formas, diversas formas de cómo estar con otros, ¿no? Y eso solo es posible, y ahí se coloca la idea de humanidad también, porque esto es bien interesante también, la cuestión de la humanidad, que solo es posible que se encuentre con otro. El estar con otro es al mismo tiempo la imposibilidad de ser lo mismo con el otro, no es posible ser lo mismo con el otro, pero también supone la incompletud de cada uno. O sea, el otro es necesario. Y esto también, al mismo tiempo, habla de separación, ¿no? Habla de ausencia, pero también habla de presencia y de encuentro, ¿no? Estas dos cuestiones son como dos caras como de la misma moneda. Esta cosa de lo simultáneo también está presente en el pensamiento de Salazar, ¿no? Así como
como Fernández hablaba, de cuestiones que no pueden pensarse por separado. Lo separado también es lo distinto, ¿no? Y de ahí esta necesidad de poner el guioncito en el nos y el otros. El nosotros depende de la separación por la diferencia y por la ausencia, pero también depende del encuentro y de la presencia. En el encuentro solo es posible, y acá también hay un punto bien interesante, que es la cuestión de la experiencia algo y el compartir algo, ¿no? La experiencia compartida. Este nosotros solo se puede llegar a constituirse a partir de la reciprocidad, ¿no? de una expresión de acogida recíproca entre los que son unos y los que son otros. Y en ese espacio entre los que son unos y los que son otros, hay una posición subjetiva compartida, hay algo simbólico común. Esa idea de lo simbólico común, que es solamente posible a través de darle un sentido, de darle un significado a esa experiencia, a esa vivencia compartida, lo que dice Salazar es que es necesario narrarla, es necesario poner en palabras, colocar la comunicación. Se vive, se tiene experiencia del mundo, de lo propio común, de los otros, mediante el acto de dar, de poner la dimensión simbólica, de dar significado a lo que acontece en ese momento de encuentro. Esas narraciones se producen, además, siempre diferentes. Por eso también la idea de el devenir, ¿no? El devenir y de la contingencia y de la transformación. Esas narraciones se van alterando, se van recreando, se van nutriendo de las más antiguas, aparecen otras nuevas, y los narradores también se van como alterando, se van moviendo. Hay algo también puesto allí de las diferencias individuales, ¿no? Y las representatividades y las usurpaciones discursivas, ¿no? Esto que lo traemos entre comillas, porque es esta cosa que de alguna manera los narradores hablan por los que callan, ¿no? Pero que también eso es importante como moverlo, ¿no? Moverlo y entenderlo como algo móvil. También el cómo estar con otros implica actualizar determinadas comunidades, ¿no? Actualizar en la singularidad, en la situación, lo situacional como algo también ineludible para entender esto, ¿no? Y, y todo esto que hace al encuentro, al entender el cómo narramos la experiencia con otros, el cómo queremos estar con otros, el cómo vivimos, cómo narramos y le damos un significado y un sentido a nuestros discursos y a nuestras prácticas con otros en el encuentro, todo esto hace a la dimensión política, ¿no? El hacerse también de alguna manera responsable de cómo queremos estar con otros. Volvemos un poquito para atrás. La idea de los otros, ahí en esto, ¿no? Cuando hablamos de la dimensión política, en la distinción entre nosotros y los otros, la idea de los otros es el referente del sentido mediante la exclusión, ¿no? Ahí es donde se pone toda la carga política y ética, porque planteamos determinadas definiciones, por qué entendemos a qué incluimos y qué excluimos de ese nosotros, ¿sí? Ahora sí seguimos un poquito más. Y para ir cerrando,
con esta idea, con estas ideas que nosotros traemos como fundamentales en estas autoras, que nos permiten pensar distintas dimensiones de lo colectivo, ¿no? Que son estas dimensiones ontológicas, estas dimensiones epistemológicas y políticas, ¿no? Por ahí también traemos algunas cosas bien trabajadas por Fernández en relación a la necesidad de pensar de otro modo, ¿no? Pensar de otro modo, eh, pensar en situación. eh, Vamos a retomar esto y vamos a cerrar esto con al final de que trabajemos también los textos de Torres y el texto de Butler, que ahora lo va a trabajar Daniela. Pero ahí, bueno, estas cuestiones como del estar con otros y el ser con otros, el cómo queremos estar con otros, hacen básicamente a las ideas centrales. Por ahí vamos dejando esta parte, pasamos ahora al segundo punto, que es justamente esta dimensión de lo político, ¿no? La dimensión política de lo colectivo. Eh, y no queremos dejar de mencionar esta cuestión epistemológica también, que hace también a nuestros desafíos como universitarios, desafíos también eh, como aportes de esta UCO, porque la estamos pensando desde esta dimensión política también esta UCO, ¿no? Eh, y cómo construimos también colectivo dentro de esta UCO, cómo nos pensamos en construcción, en transformación, en devenir, y en este momento histórico particular, además, donde estamos eh, aislados, ¿no? Aisladas, en esta situación donde cada vez estamos en este momento, ¿no? Como de alguna manera en soledad, ¿no? Y encontrándonos este encuentro y narrándonos desde pantallas, ¿no? Daniela ahí en su casa, ¿no? Yo en la mía, y bueno, y el otro día vieron también a Alicia y a Lucía, ¿no? Cada una de las docentes también que estamos en este curso, de alguna manera estamos también tratando de encontrarnos con ustedes, ¿no? Que son otros, que son los estudiantes, y que estamos tratando de narrar algo acá, ¿no? Narrar algo del encuentro y de encontrar algo de lo, del cómo producimos este conocimiento acerca de lo colectivo en esta situación particular, ¿no? Así que bueno, damos paso a Dani. Bien, bueno, buenas noches, tardes, depende de lo que cada uno le toque estar. A todas las personas que están ahí en este encuentro virtual oso. Este, mm, Nada, primero eso, darles la bienvenida a este espacio y tratar de que sea lo más ameno posible de lo que estamos haciendo ahí, preparando y qué sé yo, y también sepan disculpar si hay alguna cuestión ahí técnica, vamos como aprendiendo entre todas ahí con esta cuestión de la tecnología, pero bueno, cada una también va encontrando sus formas de compartirles lo que queríamos hacer, y sobre este punto, para nosotros era importante como, sobre todo en esto de las distintas dimensiones de lo colectivo, como lo había expresado al principio Ana Karina, pensar un poco esta dimensión de lo político en tanto potencial transformador. ¿Qué tipo de experiencias colectivas nos inspiren también a pensar sobre todo en la dimensión del cambio, de la transformación social, que es un énfasis que esta UCO le está dando, digamos, a las expresiones colectivas en general? Y en ese sentido, trabajar en relación a los dos autores que ustedes se van a encontrar en este apartado, que tienen que ver con, por un lado, los desarrollos de Alfonso Torres, que es un sociólogo colombiano que viene trabajando también como activista social. Hay un componente de activismo político en ambos, tanto en Judith Butler como en Torres, y de contextos distintos también. Y esto imprime las formas en que van a pensar las dimensiones de lo colectivo y también la propia disciplina en esto de la articulación de saberes. Por un lado, Torres, que se va a preguntar por ese potencial instituyente de la comunidad, teniendo como referencia las expresiones comunitarias latinoamericanas, tanto las comunidades preexistentes
como aquellas dimensiones y expresiones de lo colectivo, de lo novedoso a nivel urbano y rural que se han dado en el último siglo, ¿no? En las últimas décadas. Y por otro lado, Judith Butler, que es una filósofa norteamericana, feminista, que piensa, en particular, no toma la comunidad como referencia, sino va a hacer una reflexión en relación a estas dimensiones de lo colectivo, poniendo el cuerpo y la vulnerabilidad del cuerpo como práctica de resistencia. Y para eso toma las referencias, sobre todo de lo que han sido las crisis sociales devenidas a partir del 2009, crisis financiera y ciertas expresiones que se han dado sobre todo en el espacio de lo público, en la calle, como principal espacio de conformación de lo colectivo, a partir de lo que ustedes seguramente hayan visto algunas expresiones, sobre todo en las plazas, o también la lucha feminista, y desde un encare que tiene que ver más con esta dimensión filosófica, y donde también Butler particularmente hace más énfasis en una línea psicoanalítica. Pero esto como para que tengan una idea un poco de quiénes son y desde dónde vienen para pensar, ¿no? Lo mismo que Ana Karina planteaba al principio y que desafía también a las formas de pensamiento. Y en este sentido, la idea central que trabaja Butler y que tiene que ver con esta dimensión de cómo pensar lo político, pero en una reflexión ontológica, Butler se mete directamente con la idea de autosuficiencia y autonomía que ha imperado en el pensamiento moderno, y plantea la idea como básica, no esencialista, sino de constitución, de que somos seres vulnerables e interdependientes, que necesitamos a otras para vivir, y no solo a otras personas, sino también al entorno ambiental, e incluso hoy también diríamos también todo lo que tiene que ver con lo material tecnológico, ¿no? Por lo tanto, esto que en general es visto solo como personas dependientes yo qué sé, a los pequeños o a los mayores como rasgo característico, Butler plantea que todas somos interdependientes y que esa vulnerabilidad corporal nos constituye. Sin embargo, no siempre es reconocida esa vulnerabilidad. Existen poblaciones que son reconocidas como vulnerables y quienes se autoadjudican el lugar de invulnerables. E incluso pueden y determinan muchas veces qué hace a esas condiciones de vulnerabilidad y cuáles son las condiciones de existencia que hacen posible la vida. Esto quiere decir, entonces, ante un ideal de autosuficiencia y autonomía humana, Butler plantea, somos seres interdependientes, nos necesitamos a todas para vivir. Y como ejemplo claro, el que estamos atravesando en esta pandemia ha puesto en evidencia un poco esa interconexión muchas veces negada también. Y lo que dependemos de las otras para existir. Pero sin embargo, esa vulnerabilidad tiene una distribución desigual. O sea, no todas estamos en esa misma posición. O sea, todas dependemos de otras, pero hay quienes necesitan más de otras. Hay unas condiciones de vida que la hacen posible, y en esa forma también de reconocer nuestra propia vulnerabilidad y la de otros, hay un ejercicio de distribución de esa desigualdad. Ella pone el ejemplo, desde un análisis más psicoanalítico, de la posición masculina como la invulnerable, y un poco la que ha marcado las relaciones sociales, y la que en parte permite también generar cierta relación jerárquica, ¿no? Y poner al vulnerable como la víctima, como aquel necesario de ayuda. Entonces el planteo que hace Butler es, bueno, volvamos para atrás, pensemos, todas somos vulnerables, lo que sí hay una inequidad en la distribución de esa desigualdad. Y esto lo vuelve a traer con la noción de precariedad y precarización. Seguramente parece un juego de palabras, pero tiene un sentido que parte de pensar, volvemos a decir, ante la idea de la autosuficiencia, plantear la precariedad como esa función básica del ser vulnerables, del necesitarnos entre nosotros, de una condición de existencia que asume de distintas formas, y la precariedad tiene que ver con la desigual distribución. Hay quienes estamos más precarias, hay determinadas condiciones que son más precarias que otras. Y además,
toma otra idea de otra filósofa que es Lauren Berlant, que trabaja esta idea de la precarización, cuando hay sujetas que históricamente han pasado por un proceso de poblaciones agredidas que poquito a poquito, lo que ella plantea como una muerte lenta, se han configurado a lo largo del tiempo como poblaciones precarias, ¿no? Entonces, la condición precaria que compartimos, la distribución desigual de esa precariedad, pensada en la precariedad, y la precarización como un proceso que particularmente algunas personas viven constantemente, ¿no? Dentro de esta reflexión y aportes ontológicos que plantea Judith Butler en términos de cómo pensar al sujeto colectivo y en lo político, también hace una redefinición de lo corporal. Lo corporal yo no como esa unidad cerrada anatómica separable de la idea moderna, y pensar el cuerpo más allá de esto que, ¿no? que el límite de la piel. No solamente en términos de su relación con la naturaleza y con los otros, sino también incluso históricamente y desde la memoria. Entonces, ella sobre todo trayendo el ejemplo de las manifestaciones y todo lo que tiene que ver con el movimiento de desaparecidos y esta idea de pensar el cuerpo más allá del presente, cuerpos que se abren a otros, cuerpos que pueden, que en esa transmisión no solamente de las experiencias, sino también de los recuerdos, finalmente trae entonces una idea de cuerpo que va mucho más allá de esa lógica cerrada, unitaria, y vuelve a plantear la posibilidad del contacto no solamente entre los cuerpos físicos, sino también en relación con la memoria y con otros tiempos. Esto también para pensarlo en la lucha política, que también lo podemos pensar acá en el contexto con el tema de los desaparecidos, que tiene que ver con ese ejercicio de la memoria de traer, ¿no? Otros cuerpos para poder incluso, y ahí trae como una idea de la filosofía más de Walter Benjamin, esta cuestión de cómo también es la historia de los vencidos la que no ha sido contada, y la necesidad de contarla para preservar también esos momentos de lucha, ¿no? Y esas historias. Entonces, la vulnerabilidad, la interdependencia, el tema del cuerpo, entendido ya no como unidad cerrada, y cómo esto se expresa en los modos de resistencia, ¿no? Donde el énfasis fundamental, y ella trae el ejemplo de la calle, también destaca que no cualquier expresión en la calle es la que le interesa, y en esto, por eso hacemos el énfasis de lo político y la transformación. Ella expresa su interés en poder analizar aquellas expresiones en la calle que tienen que ver con la defensa de la justicia social, que tienen que ver con pensar desde la igualdad en el ejercicio del poder, y sobre todo de no colocarnos en una situación la idea de vulnerable justamente no es para posicionarnos en el lugar de víctima, sino todo lo contrario, desde ese lugar de la agencia y de la potencia, pero reconociendo que esa vulnerabilidad es la que compartimos. Entonces, por eso ella plantea reposicionarnos del lugar más de una relación paternalista en términos de pedido, sino de ejercicio común del encuentro para potenciar esa reivindicación y esa resistencia por otras formas de vida. Ella habla mucho de vidas dignas de ser vividas, y en este sentido tiene que ver con esas condiciones de la precariedad que hablábamos al principio. Todas compartimos esa precariedad, pero esa desigualdad, ¿no? También trayendo esta idea de Ana María Fernández, somos diferentes, pero hay desigualdades entre nosotras. O sea, la base es que somos diferentes, porque así nos constituimos identitariamente, pero hay condiciones de relaciones de poder. Bueno, acá sería esto: somos vulnerables, somos precarias, compartimos esa precariedad, pero hay una precariedad que se establece y que distribuye desigualmente las condiciones de vida para eso. Y entonces ella plantea esta idea, así como decíamos, el cuerpo que no tiene límite, la composición de un cuerpo político a partir de ese encuentro de las personas en la calle, ¿no? Un cuerpo que no necesariamente habla la misma voz, y acá también es un ejercicio y una crítica a pensar más allá de las formas tradicionales de los movimientos sociales de hacer política, donde hay ciertas agendas compartidas,
muchas veces los movimientos sociales más tradicionales con objetivos claros, con estructuras más fijas. Acá ella trata de analizar estas expresiones de lo colectivo que no tienen, no terminan a veces instituyendo ese nivel eh, digamos, de articulación en términos de un ideal compartido, sino que muchas veces se incluye salir a la calle incluso como poner el cuerpo para defenderse. No sé si ustedes registran los últimos movimientos que se han dado en América Latina antes de la pandemia, en términos de las luchas tanto en Chile como en Ecuador, donde hay un compartir de esos cuerpos básicamente de unas condiciones, en esto de la distribución desigual de la precariedad, que ha hecho que los cuerpos salgan a la calle y no necesariamente todos tenían un mensaje común, una voz común, o una serie de acuerdos sobre por qué salían a la calle, pero sí que estaban de acuerdo, había una condición básica del compartirse, que era esa condición de vulnerabilidad que estaban compartiendo, esa condición precaria que en el caso de estos contextos estaba muy relacionada con políticas neoliberales instaladas en estos países que habían generado unas condiciones en algunos sentidos extremas para determinadas poblaciones. Y ella trae otro elemento, y aquí también lo podemos pensar incluso en este momento con la pandemia, en esta cuestión del ejercicio de la relación de la calle con las tecnologías, y cómo en esa lucha social se da esta articulación de la calle con las nuevas tecnologías, cómo se daba, por ejemplo, en la difusión de esas experiencias que terminan generando, ella no demoniza lo tecnológico, ni tampoco incluso deja de reconocer que hay cuerpo también en esas tecnologías, sobre todo por lo que implica la seguridad o no de las personas que terminan comunicando determinados hechos políticos, la persecución de esas personas, o sea, toma también la corporalidad que puedan asumir quienes están ejerciendo en lugar de las tecnologías, pero también cómo eso permite cierta conexión e interdependencia entre aquello que se genera en lo próximo y en aquello que se genera en la distancia y lo global, digamos, ¿no? Entonces, hay una composición de la resistencia que se organiza entonces a partir de ese encuentro de la precariedad, que tiene que ver con poner el cuerpo en la calle, en el caso de la expresión como más clara, y de pensar cómo en ese encuentro de los cuerpos y desde esa posición de vulnerabilidad ejercer también la lucha política. Esta propuesta, como verán, de Butler, que tiene que ver más con expresiones que quizás nos resuenen más del último tiempo, tiene conexiones, pero no todas, con la propuesta desarrollada más por Alfonso Torres, que tiene que ver más con un pienso de lo comunitario y la comunidad y en su potencial instituyente. Alfonso Torres lo que hace, ustedes leyeron al principio todo ese diagnóstico que coincide con Alvaro en términos del síntoma de la comunidad, y lo que hace es, analizando esas experiencias que se desarrollan en América Latina, a la luz de los análisis sociológicos, filosóficos, plantearse un poco qué características tienen y sobre todo reforzar la potencia que tienen en tanto propuesta de transformación social. Y cómo interpelan desde sus prácticas y desde sus formas de hacer a la propia noción de comunidad y de lo político. Diríamos que interpelan en los dos sentidos, a la propia idea de comunidad, pero también a la idea de cómo hacer política, ¿no? Que como decía Ana Karina al principio, tiene que ver con esa dimensión de la transformación. Entonces, él organiza como algunas pistas que le parecen que han aportado esas nuevas comunidades, esas formas de expresión comunitaria, como las ya preexistentes. Por ejemplo, trae una de las bases sobre todo de las expresiones de las comunidades indígenas, que es como esta idea de la comunidad como una forma de vida que interpela al sistema capitalista y que se defiende como un modo de vida alternativo, ¿no? Territorial y grupalmente, como esas comunidades que quizá sean el imaginario que más clásicamente tenemos en relación a lo que es la comunidad, ¿no? Pero que es como una expresión de, bueno, nosotros defendemos las comunidades, y que en este momento, de hecho, muchas de ellas están en procesos de defensa frente a lógicas extractivas, por una forma de explotación del capitalismo que está tomando en el último tiempo, y que también se vuelven entonces defensa del territorio y de los bienes comunes. Por otro lado, trae la idea de la comunidad como vínculo e inmanencia, y acá tiene todo tiene que ver mucho con el debate de la psicología social comunitaria en términos del lugar del territorio, en la en la definición de lo comunitario, o el tema de la identidad colectiva, la identidad compartida,
Torres trae esto de que, bueno, las expresiones que se están dando en América Latina traen que quizás lo central sea el vínculo y la posibilidad de interconexión en un sujeto que no es tan estable y que como en el caso de las comunidades indígenas, no comparten ni un territorio ni un tiempo tan común, pero que sí se centra en la idea de una producción creativa política basada en ese vínculo con otras. Por otro lado, plantea esta idea del potencial instituyente, y acá específicamente hay un punto donde se desarrolla esta idea que no solo, pero que trae principalmente de Castoriadis, esto que ustedes también ya han trabajado en social, de la dinámica y la tensión entre instituido e instituyente, en esta noción también de cómo interpelar en este sentido a los sistemas democráticos, en esta lógica de, bueno, la práctica comunitaria y las formas de organización y de lucha pueden permitir generar formas nuevas también de lo institucional. Y que eso se establezca como una dinámica y como una forma de hacer política, que para algunos también tiene que ver con la idea de democracia radical, donde no solamente lo representativo es una forma de ejercer lo político, sino también las luchas colectivas como una forma de interpelar las formas de democracia y poder también generar formas políticas como que también interpelen la propia forma de organización de la democracia. Como decía, hay una interpelación a la propia lógica de cómo entiendo lo político y la política que escapa a esta relación entre el Estado y el mercado, donde aparecen, y ustedes van a ver que en el correr de esta UCO y más adelante vamos a traer el tema del debate sobre lo público, qué entendemos sobre lo público, que va mucho más allá del Estado, y que tiene que ver con una cuestión del común y de lo público en términos de cómo hacer política también desde ese lugar, y como una interfase que ya no depende de esa mirada binaria que decíamos al principio de Estado y mercado, y un espacio donde poder hacer política. En esta lógica de la reflexión política, ontológica y epistemológica, Torres también trae que estas expresiones comunitarias que se están dando en América Latina interpelan la propia idea de sujeto, que, conectando con lo que ya hablábamos de Ana María Fernández y Salazar, no es solo esta idea de identitaria en términos de lo igual, sino que tiene que ver más justamente con el reconocimiento de la diferencia como la base, y que lo político estaría más en la articulación de las diferencias que en una búsqueda de la homogeneidad, ¿no? Y donde el reconocimiento de ya la subjetividad no pensada como ese sujeto homogéneo, unitario, que generalmente también se representa lo más, ¿no? Como esa crítica más epistemológica feminista, lo masculino, blanco, ¿no? El sujeto moderno, sino pensar la subjetividad en términos de intersubjetividad, del reconocimiento de la otredad, y esto es una clara conexión con lo que plantean Salazar y Fernández. Entonces, pensar lo político en este caso desde la articulación de las diferencias. Y por último, y esta quizás es la parte como que es más disruptiva, si se quiere, con todos los planteos anteriores en términos de cómo pensar la comunidad, él vuelve sobre la idea de si podemos pensar lo comunitario como un adjetivo para pensar un proyecto político y social. O sea, la organización comunitaria, incluso en su sentido no tan clásico, pero sí, como una perspectiva emancipadora e instituyente. Y él hace una apuesta hacia el cierre de su planteo, digamos, y análisis, de que es necesario reivindicar ese potencial emancipador, instituyente e impugnador de la comunidad, que interpela a los propios sistemas democráticos en el sentido de pensar relaciones de justicia social, igualitaria, eh, que se genere desde ese lugar de la impugnación. Como decíamos antes, en general se ha dado una tradición entre las políticas neoliberales más de cara a pensar lo comunitario como ese espacio instrumental de intervención, o a su vez también hace una crítica a las políticas progresistas que han presupuesto lo comunitario como parte de esa forma de organización colectiva que se da en lo social, ¿no? Y sobre eso intervenir.
él plantea que ambas lecturas sobre lo comunitario en América Latina la han destituido de la potencia y del reconocimiento de ese carácter de impugnador y político, y que es necesario reforzar eso de lo comunitario que tiene que ver con la constitución de narrativas colectivas, de símbolos identitarios, el fomento de las redes, valores y tradiciones. Quizá aquí sea como la propuesta un poco más concreta de lo comunitario, que vuelve un poco a algunas tradiciones sobre la comunidad, pero haciendo todas estas reflexiones que traía al comienzo. Y para ir cerrando, todo esto que veníamos hablando en términos de cómo pensar entonces lo colectivo desde lo ontológico, epistemológico y político, traemos el desafío epistemológico como tema central. Esto quiere decir, ¿cómo pensamos entonces la producción de conocimiento? Si ya no estamos pensando en un sujeto identitario, homogéneo, autoafirmado, si estamos pensando en otras formas de entender el cuerpo y desde la vulnerabilidad y la interdependencia, si estamos pensando en unas formas de comprensión de lo comunitario mucho más abiertas, flexibles, donde justamente ese límite no está tan claro, tenemos que también desafiarnos a pensar en esas nuevas lógicas de pensamiento, otras formas de producir conocimiento, y de dialogar desde esos nuevos contextos, de dialogar desde el análisis de las relaciones de poder que se constituyen, que las formas que estamos estableciendo de pensamiento perpetúan o transforman formas de relación social. Nuestra forma de producir conocimiento y la repetición de ella puede estar ayudando a transformar o ayudando a repetir esas lógicas de poder. Poder dilucidar cuáles son las formas colectivas en las cuales se distribuye este tema como central de la diferencia y la desigualdad, como para poder pensar las lógicas de acción colectiva. Las lógicas de acción colectiva nos están desafiando a pensar de manera diferente, y podría agregar en este momento este contexto actual de pandemia y de aislamiento físico, es un desafío para los movimientos sociales en términos de cómo pensar la acción política sin la presencia corporal en la calle, ¿no? ¿Y qué impactos tiene esto en relación a la forma de hacer política? Entendiendo, si lo pensamos, por ejemplo, desde Butler, vamos a encontrar algunas herramientas nuevas para pensar que no solamente está esta cuestión de la corporalidad física, también hay un tema con la tecnología, podemos pensar el cuerpo más allá de la presencia, empiezan a haber otras herramientas que nos desafían a poder pensar entonces las formas de hacer de la acción colectiva. Y en este sentido, uno de los planteos centrales que hace Ana María Fernández es esta idea de que en la construcción de lo conceptual metodológico vayamos más hacia esa idea de transdisciplina y de epistemología crítica que trate de romper un poco como con los pensamientos estancos de cada disciplina y podamos pensar más allá. Yo no quiero extenderme mucho más, pero diría que un ejemplo claro también en esta situación de pandemia tiene que ver con salir solamente de la lógica de pensamiento sanitario y biologicista sobre la pandemia y el aislamiento físico, y el esfuerzo, por ejemplo, que se está haciendo desde psicología, de Facultad de Psicología, para pensar el tema de lo relacional, de no perder el tema de la relación social. Esto no es distanciamiento social, es distanciamiento físico. Bueno, hay algo de cómo leer lo que está aconteciendo que necesita de la interdisciplina para poder intervenir y para poder generar algo que se parezca más ante una situación de extrema vulnerabilidad, donde justamente esta precariedad que decimos que es de base se intensifica, poder pensar estrategias del accionar colectivo que permitan fortalecer y romper esas barreras de desigualdad que también se instalan en esta lógica. Y cómo pensar eso requiere también de la articulación de las disciplinas. No sé, por ahí creo, no sé si Ana Karina quiere decir algo más. Yo, como para no extendernos mucho más, quisimos tratar de que fuera corto, pero está siendo un poco largo, entonces, nada, agradecerles a todas por este compartir. Esperamos que sea una herramienta para poder pensar y ayudarles también al trabajo con los materiales,
Y bueno, y ya después cada uno de los subgrupos va a ir como proponiendo cómo trabajar este módulo, ¿vale? Así que muchas gracias a todas y, y nada, hasta el Y nada, próximo encuentro. muchas gracias y hasta el próximo encuentro.